Hola estudiantes del curso Estudios Históricos. Hoy les voy a hacer la presentación y darle las instrucciones correspondientes a nuestra clase 5. Nosotros vamos a ver y a leer, esta vez es un texto del profesor Edmundo O'Gorman, que es un profesor muy famoso de la Universidad de México, la Universidad Autónoma de México, que también la llaman la UNAM, muy prestigiosa. Este autor vamos a compararlo un poco con el anterior. Primero quiero decirles que la lectura anterior de Paul Veyne, se escribe Veyne, es una lectura compleja, obviamente, densa. Muchas veces los autores franceses son así. Son un poco densos en su manera de expresar sus ideas. Entonces, por eso quiero explicarles un poquito que la intención de esa lectura es darles a ustedes una sacudida, porque hasta ahora siempre les enseñan la historia, como que la historia tiene que ser objetiva, que la historia es una ciencia rigurosa y que hay que buscar siempre la verdad y todas estas cosas. Ahora que entramos a la universidad, nosotros tenemos, ustedes y yo como su orientadora, que sumergirnos en esa problemática, ¿no? Ya lo vimos desde el principio, los he venido trayendo hacia estas profundidades de si la historia es una ciencia o no, lo que opinan distintos autores, la tendencia de la historia nueva de nuestros tiempos y de la posmodernidad y de la descolonialidad, que ya iremos viendo cada una de ellas más adelante, y sobre todo ustedes en el último año de la carrera van a ver lo que es la teoría de la historia de todas las escuelas, que la tendencia de nuestros tiempos en el siglo XXI es asumir que la historia no es una ciencia porque no puede establecer leyes universales en el comportamiento humano y que, sin embargo, aporta un tipo de conocimiento y que tiene sus metodologías y, bueno, sus técnicas y sus, digamos, sus quehaceres, su oficio de historiar, como vamos a ver ahora seguidamente, con el profesor mexicano Edmundo O'Gorman. Paul Veyne, el francés que vimos en la clase anterior, en la clase 4, es mucho más radical, digamos, que el que vamos a ver ahora, cuando afirma, como ustedes vieron antes, que la historia definitivamente no puede ser ciencia. Primero porque los hechos que estudia del pasado son irrepetibles, una primera condición. Entonces, ¿cómo los puedes estudiar si ya ocurrieron y no los puedes observar en la vivencia, ¿no?, de su ocurrencia? Así que solo puede depender de documentos que describan ese acontecimiento que queremos estudiar. Documentos de distintos tipos. Después en otras clases vamos a hablar de las fuentes. Entonces, ya estamos hablando de señalamientos importantes que impiden a la historia ser una ciencia. Además, dice Paul Veyne que la historia es como una novela, en el sentido de que ella se expresa, al expresarla los historiadores, la expresamos como una narrativa a la manera de una novela. Solo que ese relato, fíjense que el título de él, de cómo se escribe la historia, uno de los primeros títulos es un relato verídico, que ya me lo habíamos visto también con un video de Sabinas, donde nos decía que la historia se parece a la novela porque es una narrativa, se expresa de una manera como una novela, como un cuento, solo que los acontecimientos son verídicos y no producto de nuestra imaginación. Es decir, que ocurrieron, ¿no? Ocurrieron en el pasado. Lo mismo que los personajes existieron en el pasado con ese nombre y en esas fechas. Pero ¿en qué se parece también a la novela, a la historia? Que también la tenemos que sintetizar, porque uno no puede contar todo lo que pasó en el pasado, hasta porque no sabemos qué fue lo que pasó, porque nadie lo ha, digamos, registrado en todo, minuto a minuto, qué sucedió, dónde, no, todo eso lo vamos a ir viendo
todas esas limitaciones de las fuentes, y que el historiador se ve entonces en la obligación, primero, de elegir qué acontecimientos le parecen más significativos, más memorables, y de qué manera están relacionados entre sí. Todo eso ya es una interpretación, una elaboración del propio historiador. Ambos autores, tanto Paul Veyne como Edmundo Gorman, van a estar de acuerdo con eso. Lo único que Paul Veyne es como más, decirlo casi en negativo, de decir la historia no puede ser ciencia, no tiene manera de serlo, por estas razones que estamos explicando, y por tanto solo puede ofrecer conocimiento para comprender algunos acontecimientos del pasado de manera individual, porque él dice, cada acontecimiento y cada personaje de la historia son únicos, irrepetibles, y por tanto no pueden compararse, digamos, o asumirse como universales. No podemos decir que porque conocemos a tantos gobernantes del pasado ya los conocemos todos. Por ejemplo, no podemos generalizar en una especie de ley universal. Entonces, bueno, él ahí, después ustedes ya leyeron que él hace también una diferencia entre acontecimiento y fenómeno. Por ejemplo, los acontecimientos son individuales, son todos diferentes unos a los otros. Los fenómenos puede ser ya como algo más genérico, una agrupación de acontecimientos. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de la independencia de Panamá de España, es un acontecimiento. Pero si hablamos de las independencias de América Latina, supongamos, ya son un montón de acontecimientos de distintos lugares, distintas colonias que se van independizando de España. Entonces el fenómeno sería el de las independencias, que pueden agrupar a varios acontecimientos parecidos, ¿no? Entonces él habla un poco de esa diferencia y que aún así no podemos establecer leyes generales, como por ejemplo, qué es lo que causa en términos generales las independencias en el pasado y cosas de esas. Eso es lo que dice Paul Veyne, que es muy fuerte, ¿no? En el caso del Edmundo Gorman, él dice, bueno, definitivamente que el oficio del historiador es el de interpretar, es el de seleccionar, de sintetizar los acontecimientos del pasado. O sea, él lo ve en positivo y no en negativo, digamos. O'Gorman está contra y se revela contra las tendencias también bastante recientes de un cientificismo en la historia que llena de, digamos, estadísticas y de datos de todo tipo para darle a la historia un contenido pues aparentemente más científico, ¿no? Dice O'Gorman que si bien todo eso, claro, añade conocimiento, el oficio del historiador es el de interpretar, es el de hacer su propia síntesis. Tiene que darle un sentido a todo eso, porque si no son datos y datos y datos que al final pudieran no darnos a nosotros, a los lectores, ningún significado especial, ninguna conexión con todo ese volumen de información. Entonces dice O'Gorman, el historiador no debe ser como una enciclopedia, ¿ves? Lleno de datos y todo, sino que el historiador debe y tiene que atreverse a seleccionar, a interpretar, a hacer sus propias síntesis. Y esa es su función, la de hacer esa interpretación y con ella comprender o permitir una comprensión de ese acontecimiento o el personaje, en fin, según el tema que estuviéramos estudiando. La diferencia entonces entre Paul Veyne, que lo vimos en la clase anterior, y O'Gorman, que vamos a ver en esta clase, es que mientras que Paul Veyne lo ve como en negativo, de que el historiador sintetiza, interpreta y por tanto hay un elemento necesariamente subjetivo, digamos, involucrado, casi pudiéramos decir, de parte del historiador en el relato verídico que hace. En cambio, O'Gorman le da a esa función precisamente un valor positivo y es lo que recomienda a sus estudiantes. En el texto que estamos viendo les tengo que explicar
que es un texto que explica el pensamiento de Edmundo Gorman, pero no lo escribe el propio Gorman, sino que lo escribe una discípula que se llama María Eugenia Meyer, ¿no? Pero trata sobre el legado del pensamiento del profesor. Entonces es muy bonito y muy interesante. Así que para darles esa orientación y que vean que la valoración que da Paul Bain a ese aspecto interpretativo de la historia es casi como negativo, es decir, por esa razón no es ciencia, no puede hacer entonces teoría, no puede dar un conocimiento, ¿no? Como lo entendemos en Occidente, como ciencia, pero Gorman dice, sí da, no será ciencia, pero es un tipo de conocimiento que nos permite comprender el pasado y la historia de la humanidad. Así que eso es lo que los quiero ir introduciendo a los problemas propios del estudio de la historia, para que ustedes cuando lean la historia siempre se pregunten, ¿no? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es, no, el punto de vista del historiador? Sabiendo que la historia no es 100% objetiva en su relato. Y por otro lado, que ustedes vayan comparando también las distintas escuelas, las distintas opiniones, los distintos puntos de vista de los grandes pensadores e historiadores. Así que con esto los dejo en la clase de hoy. Espero que la disfruten mucho. En esta oportunidad justamente se va a concentrar O'Gorman también en esta discusión entre lo objetivo y lo subjetivo de la historia, y le llama la paradoja de la historia. La paradoja esa entre una objetividad en la descripción de los hechos, es decir, no podemos decir que la separación de Panamá de Colombia no fue el 3 de noviembre, sino quién sabe, no sé, a menos que encontremos fundamento y documentación para discutirlo, ¿no? No podemos inventarlo porque entonces estaríamos escribiendo entonces literatura y no propiamente historia. Pero por otra parte, el historiador debe interpretar, debe cuestionar, debe seleccionar, e incluso Gorman dice, el historiador debe atreverse también a dar una versión original, una mirada distinta, la suya propia, ¿no? Después de haber investigado y todo, de la reflexión histórica. Así que a ver qué opinan ustedes, y ya van viendo que es acumulativo el conocimiento y el ejercicio que estamos haciendo. Ya en la medida que vamos leyendo otros autores, los vamos comparando con los que hemos leído anteriormente, y así progresivamente los vamos entendiendo mejor cuando comparamos a uno con el otro. Pero como ven, ahora el estudio de la historia ya no tenemos solamente un criterio, una sola definición, una manera de verla, sino que vamos viendo que distintos autores la van viendo de distinta manera. Y vamos sumando y restando, y luego ustedes se van posicionando según su propia preferencia. Esta es su profesora Nailena Porras. Espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima clase.